Hola otra vez, bienvenidos al nuevo capítulo del curso de mecánica cuántica. Esta vez vamos a ver ya espacios de Hilbert con números complejos. En esta ocasión estoy pensando que mejor voy a hacer un vídeo doble, porque primero os voy a explicar un poco los vectores, cómo trabajar con vectores con espacios de Hilbert complejos y demás, y ya hablaremos en otra ocasión, en el siguiente vídeo, sobre los operadores y qué pasa con los operadores también, porque si no yo creo que me va a quedar demasiado largo. Bueno, vamos a ver. Lo primero de todo es que nosotros habíamos visto, por un lado, que podíamos representar vectores, por ejemplo, este, que nos representa un estado, y esto, pues si lo ponemos en la, digamos, nomenclatura habitual de geometría, esto es pues un alfa 1, alfa 2, hasta alfa n, en una dimensión n la que sea. Y esto lo podíamos escribir de esta manera, sacamos los alfa 1, y lo multiplicamos por el vector 1, 0, 0, 0, 0 hasta el 0. N ceros, bueno, n menos 1 ceros, más el alfa 2 por el vector 0, 1, 0, 0. Y así, hasta que tenemos n. ¿Y esto cómo lo podíamos expresar en notación de mecánica cuántica? Esto lo expresábamos como alfa 1, y este era nuestro vector de base E1, que lo poníamos así. Los vectores en vertical los ponemos con esta notación. Y después el alfa 2, E2, más los que sean. Bueno, espero que ya estéis un poco más familiarizados con esta notación. Lo hemos ido haciendo más o menos poco a poco. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ahora la diferencia es que estos alfa van a ser números complejos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues antes habíamos visto que todo funcionaba muy bien con los reales, le dábamos la vuelta a los vectores y todo iba bien, pero ahora nos va a pasar lo siguiente, y es que para representar este mismo vector, a ver, pero del otro lado, es decir, si esto era un espacio que llamamos de Hilbert, lo que vamos a tener al otro lado es un espacio de Hilbert, digamos, opuesto, como una especie de reverso maligno de nuestro espacio de Hilbert original. Y lo que vamos a tener ahora es que si queremos expresar este vector, pero del revés, que ya habíamos visto esta otra notación, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Esto va a ser lo mismo, pero con vectores que están tumbados, y los alfa van a ser conjugados complejos. Alfa 1, alfa 2 conjugado, y así. Hasta alfa n. Vale. ¿Esto cómo lo expresamos? Pues exactamente igual, es decir, el alfa 1 conjugado por el vector 1, 0, 0, 0 hasta n menos 1 ceros, más el alfa 2 conjugado por el 0, 1, 0, y así, los que sean. Y esto lo expresábamos como el alfa 1 por el E1 puesto tumbado, más alfa 2 por el E2 tumbado, más lo que sea. Y aquí esto es lo que llamábamos la base dual, porque esto es lo que llamamos el espacio dual. Bien, pues si nosotros queremos entender un poquito qué es lo que estamos viendo aquí, vamos a ver lo siguiente, y es esto. Voy a coger y voy a representar un espacio de 3 vectores, sin más, sin ninguna pretensión, y a estos los voy a llamar L1, así, L2, así, y el E3. Simplemente para que os hagáis una idea. Y si nosotros tenemos un vector como este, como este, que es el psi, lo que vamos a tener es que va a tener unos ciertos valores sobre este eje, que va a ser el alfa 1, unos ciertos valores sobre este eje, que va a ser el alfa 2, y luego valores sobre el eje vertical,
que va a ser el alfa 3. A ver, cuando tenemos más dimensiones, pues evidentemente es imposible de imaginar, y además hay una dificultad con esto, y es que cuando teníamos valores reales, era fácil imaginarse un espacio de 3 dimensiones, x y z, y ya está, y ese es nuestro vector. Pero aquí los vectores no representan posiciones. Es decir, nosotros lo que vamos a tener cuando tenemos esto es un espacio de estados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor, por ejemplo, estos vectores representan la energía, y cada uno de estos ejes representa el estado de energía posible. Por ejemplo, si nosotros tenemos este, a lo mejor lo que nos está diciendo esto es que tenemos varios estados cuantizados de energía. Este es el E1, el E2, E3 de energía. Y cada uno de ellos va a tener un valor que llamamos alfa 1, alfa 2 y así. Y estos son los valores que puede tomar la energía cuando la medimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando tenemos estos alfas, perdón, esto no es exactamente, esto es alfa cuadrado, pero bueno, para que nos vayamos haciendo una idea. Lo que sucede es que estos alfas son complejos. Entonces, como estos son complejos, y el plano complejo no es algo tan sencillo como los números reales, porque un plano complejo tiene los números reales por un lado y luego tiene los imaginarios por otro, entonces un número complejo, como puede ser un alfa, va a ser como una especie de vectorcillo en ese plano. Entonces no podemos ponerlo todo sobre una línea. Esa es la dificultad que vamos a tener a la hora de, digamos, visualizar un espacio de Hilbert. Hay maneras, por ejemplo, para el spin, que son muy creativas, que ya veremos más adelante, y la verdad es que dices, ostras, aquí la gente le ha metido muchas horas, ¿eh? Entonces, ¿cómo vamos a entender este otro espacio? Pues vamos a entenderlo de manera similar. Es decir, vamos a coger esto. Uy. Va, ahora. Nos lo vamos a llevar para acá. Voy a borrar este. Y voy a borrar estos. ¿Por qué? Pues veréis. Porque este espacio va a ser exactamente el mismo, entre comillas, pero con una diferencia fundamental. Y es que este no va a ser este, va a ser este. Es decir, con los vectores tumbados, vamos a decirlo así, aunque no esté bien dicho, pero bueno, que son realmente los traspuestos. Y estos valores van a ser conjugados. ¿Es lo mismo? Es decir, ¿estamos viendo el mismo vector? Sí, estamos viendo exactamente el mismo vector que teníamos aquí, pero lo estamos viendo, digamos, a través de una especie de espejo que ponemos aquí en medio, que nos refleja lo que hay en un espacio y en el otro. ¿Y para qué hacemos esto? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este y vamos a ver cómo lo podemos relacionar con este. Si nos acordamos, yo por ejemplo, si tenía un psi, vamos a decir que era 1 partido de raíz de 2 por el i 1. ¿Cómo yo puedo obtener algo así? Pues lo que puedo hacer es una cosa que se llama conjugada traspuesta. Se pone una daga aquí, una especie de más con un palo largo para abajo, y lo que significa es lo siguiente, es coger y hacer la traspuesta de este vector, esto lo dejamos como está, y lo ponemos así, y así. Y a esto le hacemos el conjugado complejo. Es decir, también tendríamos que hacerlo de esto si fuese un número complejo, pero bueno, no es el caso. Y a esto, este lo dejamos como está, pero lo que hay dentro del vector, sí, este tiene que cambiar. Es decir, el i lo cambiamos por menos i al hacer el conjugado. Y este lo dejamos como está porque es un real. Y esto es lo que llamamos nuestro vector bra. A estos se les llaman bra y a estos otros se les llaman kets. Y dices, vale, ¿y esto en realidad para qué me vale? Pues vale para lo siguiente. Yo voy a coger ahora y voy a hacer esto.
nuestro producto escalar de toda la vida de un vector con él mismo. Y en teoría nos debería dar 1. Entonces ponemos aquí el bra este. Y al otro lado, bueno, aquí, pegadito, ponemos el ket. Es decir, esto. Y ahora multiplicamos. 1 raíz de 2, 1 raíz de 2 nos da 1/2. Y luego, menos i por i más 1 por 1. Y esto, 1/2 de i por i, recordamos que daba menos 1, pero como tiene un menos delante, más 1. Y este más este, y nos queda 2 partido de 2, que es 1. ¿Vale? Hasta aquí, todo bien. Además, es un número real. Y lo más estupendo de todo es que nos da la suma de las probabilidades de cada uno de los estados. O sea, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo cojo otro diferente? Es decir, yo cojo, por ejemplo, y defino un ket phi, perdón, un bra phi. Lo voy a poner aquí. Y voy a decir que es, pues, 1 partido de raíz de 2 para normalizar y eso. Y le pongo valores menos i. ¿Qué me va a salir cuando yo haga el producto escalar? Pues vamos a ver. Yo lo primero que tengo que hacer es coger este y transformarlo. Es decir, cojo esto, me lo voy a traer para acá y le voy a hacer su conjugada traspuesta. ¿Qué me va a quedar? Pues este lo dejo como está, 1 partido de raíz de 2, y esto lo pongo tumbado y hago el conjugado. Conjugado de este, de menos i, pues más i, y conjugado de este, menos i. Y este es nuestro bra. Bien, y ahora vamos a hacer el producto. Cogemos phi y le vamos a hacer el producto, pero con psi, no con phi, porque ya sabemos que nos tiene que quedar 1. Así que vamos a hacer esto y lo ponemos 1 raíz de 2 por i menos i. Y el otro, 1 partido de raíz de 2 por el 1 y 1, perdón. Y ahora, pues 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, 1/2. Y ahora este por este, i cuadrado. Y este por este, menos i. Oh, cuando guarda hace cosas muy raras esto. Bueno, 1/2 de i cuadrado es menos 1 menos i. Este número no es real. ¿Qué es lo que significa esto? Porque esto pertenece a los números complejos. ¿Qué es lo que nos va a significar? Vamos a ver, vamos a pensarlo un rato. Si nos acordamos de cuando vimos el producto escalar en geometría normal y corriente, en geometría analítica, lo que teníamos era lo siguiente. Yo tenía un vector u, que voy a suponer que tiene módulo 1, y un vector v. Y esto iba a ser el módulo de u por el módulo de v por el coseno del ángulo que forman. Es decir, yo tengo este vector y tengo este vector u y v y este el ángulo que forman, alfa. ¿Qué nos quería decir esto? Como estoy suponiendo que el módulo es 1, esto es coseno de alfa. ¿Qué nos quería decir? Esto lo que nos venía a decir era un poco más o menos cuánto se parecen. Es un poco como comparar. Comparar u con v. ¿Qué es lo que pasaba? Que, por ejemplo, si u y v eran paralelos, u y v a la vez, el coseno de alfa iba a ser 0 y por lo tanto el coseno iba a ser máximo. Si estaban
cada uno para un lado, el coseno de alfa iba a ser -1, porque el coseno de 180, es decir, de pi, es -1, y por lo tanto iba a ser mínimo. Ojo, -1 es el mínimo, sí, porque la otra opción era tener que u y v fuesen perpendiculares. Y entonces el coseno de alfa iba a ser 0. Es decir, son perpendiculares y no tienen nada en común. En este caso, el uno era el opuesto del otro, y lo podíamos entender por este signo. En este caso eran exactamente iguales, porque era 1, es decir, el total de lo que se parecen, el opuesto de lo que se parecen y absolutamente nada. Y en este caso vamos a tener algo muy similar. ¿Qué pasa? Que es algo mucho más abstracto porque tenemos los números complejos. Pero lo que se va a parecer un vector al otro nos va a dar un número complejo, y cuanto más próximo, digamos, que sea ese número real, a un número real, podemos interpretar que es cuando más se parecen. Puede ser 0 perfectamente también. Pero veremos que, bueno, pues esa es un poco la interpretación que se le puede hacer. Y ojo, cogerla con pinzas porque telita. Pero bueno, vamos a hacer algunas cosillas más con esto. Bien, ya teníamos lo que nos daba un bra por un ket, que nos da un número complejo. Pero ¿qué pasa si yo lo hago al revés? Es decir, cojo el bra de phi y lo multiplico con el ket de phi, es decir, por este. Pues lo que voy a obtener es lo siguiente. Cogemos el 1 raíz de 2, nos da un medio, hasta aquí todo lo sabemos bien, y ahora tenemos que coger donde estaba, aquí, original, no, conjugado, menos i 1. Y ahora cogemos menos i. Vale, pues esto, 1 partido de 2, perdón, menos i por menos i, me queda más i cuadrado. Y por más i. Pues i cuadrado es -1 y es i. Y ahora vamos a fijarnos en una cosa. ¿Qué relación hay entre y este? Los números reales son el mismo, pero el complejo ha cambiado. Entonces nos fijamos en que, aunque también pertenece a C, es el conjugado uno del otro, y por lo tanto podemos escribir que este producto conjugado es igual a este otro producto. Pues vamos a anotarlo aquí. Voy a poner aquí una pequeña parte de propiedades. Y ahora vamos a hacerlo todo un poco más complicado. Es decir, voy a borrar estos ejemplitos y vamos a hacerlo todo como Dios manda, es decir, con componentes, porque es súper importante ir haciendo las cosas con componentes. Y dices, ¿por qué? Pues porque al final tú no puedes andar con la mecánica cuántica andando siempre con cosas y valores concretos. Al final acabas teniendo que hacer las cosas a lo bruto, es decir, con esto. Y vamos a coger un vector como que llamamos phi, le vamos a hacer su traspuesto y a esto lo vamos a hacer así. Es decir, cogemos uno que tenga valores beta, por ejemplo beta sub 1, e sub 1, más beta sub 2, e sub 2, más lo que sea, y esto lo vamos a transponer y conjugar. Y entonces hacemos el conjugado de los beta, que pertenecen a C, por lo tanto, beta asterisco 1, y el traspuesto de E1, más conjugado de beta y el traspuesto de más lo que sea. Y ya tenemos
nuestro bra al que llamamos phi. Y luego vamos a coger este de aquí y los vamos a multiplicar. Entonces, cogemos. Bueno, antes de eso, ¿cómo ponemos esto en una forma en la que podamos utilizarlo de manera más fácil, más que haya que escribir menos, que a los físicos nos encanta eso de escribir poco? Pues vamos a coger y vamos a poner este, por ejemplo. Y yo veo aquí que tengo alfa 1, E1, alfa 2, E2, alfa 3, E3, así. O sea que me coincide el valor del alfa con el del E. Y es una suma para todos los valores de este índice de aquí. Vale, pues yo a ese índice lo voy a llamar J, voy a poner un sumatorio desde J igual a 1 hasta el número que me llegue, N. Y luego lo que voy a poner aquí es alfa y le voy a poner ese índice, J. Y a cada uno de los vectores de la base también. ¿Esto qué significa? Significa esto es exactamente lo mismo que esto, sin más. Y es la forma compacta que tenemos de escribirlo. Para nuestro bra que llamamos phi, pues vamos a tener exactamente igual, pero lo que voy a tener que hacer es ponerle otro índice. Un índice un poquito diferente para que se distinga de este. Es decir, a esto le voy a poner también el sumatorio desde, por ejemplo, un número k igual a 1 hasta el mismo número n, porque tienen la misma dimensión. Ojo, eso es importantísimo. Y vemos que son los betas conjugados con cada índice k y los bras traspuestos k. Vale, y ahora vamos a hacer el producto de esto. Es decir, cojo y pongo aquí el phi y el psi. Pongo el phi desde k igual a 1 hasta n. Y ahora ponemos los betas así, con su índice k. Y ahora le voy a cambiar de color a este para distinguirlo. Ya veréis por qué. Que es E sub k. Ahora ponemos el sumatorio desde j igual a 1 hasta n de los alfas que están aquí, alfa sub j, y también le cambio de color a este, E sub j. Vale. ¿Qué encontramos? Bueno, voy a juntar estos dos sumatorios. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. La primera, suman exactamente los mismos índices en realidad. Y segunda, son desde el mismo número hasta el mismo número. Entonces podemos poner, vamos a ponerlo así. Esto es el sumatorio en j, k igual a 1 hasta n. Esto es para ahorrar tinta, básicamente. Y ahora ponemos los betas sub k y vamos a hacer lo siguiente. El vector que lo acompaña, voy a poner los alfas, alfa sub j, y el vector que lo acompaña. Esto está muy bien para ir acostumbrándose a lo que pasa ahora. Esto es un número, sin más. Es decir, no es un operador, es un número. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Lo podemos pasar a donde queramos, sin más. Es un número con un índice y ya está. Si fuese un operador, lo tendría que dejar aquí en medio, pero no lo es. Y yo lo puedo poner donde quiera. Entonces, perdón, que este es conjugado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es ponerlo al otro lado. Y voy a dejar esto así. Pongo el sumatorio en j y k igual a 1 hasta n. Y pongo los betas sub k conjugados, el alfa sub j, y ahora pongo los vectores juntos. Y alguno probablemente ya se está oliendo la tostada por lo siguiente, porque esto es una base ortonormal. Es decir, estos vectores son ortonormales. Lo que quiere decir es que su módulo es 1 para cualquiera,
Y además, que si tengo un E sub I y lo multiplico por cualquier otro, E sub J, esto va a ser igual a 0 si E es distinto de J. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cómo pongo esto? Pues lo voy a poner de la siguiente manera. Creo que ya os he hablado de lo que se llama la delta de Kronecker. Y la delta de Kronecker viene a ser un poco... es algo similar a la... en realidad son los índices de la matriz identidad. Es decir, la matriz identidad era la que tenía un 1 en la diagonal y todo unos en la diagonal y 0 en todo lo demás. Y estos, cada uno de ellos tiene sus índices, entonces lo que hacemos es decir, vale, esto es delta sub jk o de delta kj, da igual porque no nos importa cómo lo pongamos. Esto quiere decir que si j es igual a k, esto vale 1, y si j es distinto de k, vale 0. Esto lo podemos ver aquí, cuando tengo índices en la diagonal, el delta 1, 1, el delta 2, 2, delta 3, 3, delta nn, valen todos 1, pero el delta 2, 3, por ejemplo, me vale 0. El delta 3, 4 me vale 0. Y esto es lo que ponemos aquí. Y entonces nos va a quedar que esto es el sumatorio en j y k igual a 1 hasta n de beta sub k conjugado alfa sub j y aquí la matriz, la delta de Kronecker, delta jk o delta kj, que me es lo mismo, lo repito. Vale, ¿qué nos está diciendo esta delta? Esta delta nos está diciendo que para cualquier valor de k y de j que sean distintos, esto va a dar 0. Y por lo tanto, yo lo que voy a poder escribir es que cuando tengo un producto como este sumatorio lo puedo dejar con un índice cualquiera, es decir, por ejemplo con el j solo, porque si no van a ser 0 y por lo tanto yo puedo escribir que delta j igual a 1, perdón, sigma j igual a 1 hasta n de beta, j conjugado alfa j. Y ya está. Y este es nuestro producto. Cuando tenemos una base ortonormal, obviamente. Y esto lo voy a poner entre nuestras propiedades. Vamos a llevarlo aquí. Por ejemplo, vamos a llamar 3. Siempre guarda en los momentos más inoportunos. Pero ojo, esto le vamos a añadir que es una base ortonormal. Porque si no estuviesen en la misma base, la cosa sería mucho más complicada. Bueno, y para finalizar, vamos a ver un poco esta segunda propiedad, pero con estos índices. Es decir, yo tenía esto, vamos a ver, phi psi igual al sumatorio desde igual, bueno, j igual a 1 hasta n de los beta sub j, perdón, y alfa sub j. Esto, si yo hago el conjugado de esto, me queda lo mismo, o sea, me queda el conjugado realmente, me quedaría lo mismo que si fuese al revés. Pues vamos a hacerlo. Voy a hacer el conjugado de esto. Como es una suma, yo puedo conjugar los términos por separado. Entonces, lo que hago es, dejo la sumatoria como está, hasta n, y conjugo este. Y este es beta sub j sin conjugar. Y luego tengo el alfa sub j conjugado. ¿Esto es cierto? Es decir, si yo hubiese hecho este producto, ¿me quedaría esto? Pues lo ponemos a ver. Sumatorio en j y en k, voy a ahorrarme algunos pasos hasta n. Y cojo el alfa sub j conjugado, que era el de este conjugado.
por el beta sub k sin conjugar, que es el de este sin conjugar, y los productos de este con este. ¿Esto qué es? Pues esto es otra vez lo mismo, es decir, otra vez la delta de Kronecker. Y por lo tanto, esto es igual que el sumatorio en J de alfa J conjugado beta J. Y vemos que efectivamente son lo mismo. Yo puedo poner este a la izquierda o a la derecha porque son números, sin más ni más. Y bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí. En el próximo capítulo ya hablaré de operadores en espacios de Hilbert duales y operadores con valores complejos y cosas así, porque yo creo que ya es bastante denso este vídeo. Y creo que, bueno, pues espero que lo disfrutéis, espero que os guste mucho y no olvidéis suscribiros. Y hasta la próxima.